Bienvenidas a esta clase. Hoy vamos a continuar trabajando con esta etapa preoperacional de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. En esta etapa vamos a ver principalmente la función semiótica o simbólica. Recapitulando un poco acerca de la etapa anterior, la etapa sensoriomotora, tenemos que tener en cuenta que eh, los mecanismos sensomotores ignoraban la representación. No había una evocación de un objeto ausente. Recién cuando se constituye el esquema del objeto permanente, que eso se da entre los 9 y los 12 meses, es que va a aparecer la búsqueda del objeto ausente. Sin embargo, igual el niño es activo, o sea, va a producir situaciones, reacciones circulares que tienen que ver con experiencias, eh, para ver experiencias sensoriales, ¿no? Por ejemplo, un niño que tira un objeto, el adulto se lo alcanza, lo tira nuevamente, bueno, va generando estas reacciones circulares. Habíamos hablado también de que es activo en cuanto a que puede reconocer un objeto por un indicio del mismo. Por ejemplo, la mamá tapa la mamadera con un repasador. Él ve la base de la mamadera que está descubierta y la pide, ¿sí? O sea, gracias a ese indicio que sería la base, él puede reconstruir el objeto. Entonces, acá van a influir en esta reconstrucción de ese objeto la memoria y van a dar lugar al lenguaje, ¿sí? Ahora sí entramos en lo que es la etapa aquí, preoperacional, que se da generalmente entre los 2 y los 7 años, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características y cambios en el desarrollo? Bueno, principalmente el surgimiento del lenguaje, aunque como vemos acá es posible que las bases del desarrollo del lenguaje ya se hayan sentado durante la etapa anterior. Sin embargo, el surgimiento del lenguaje es uno de los principales sellos distintivos de esta etapa preoperacional. Otro logro importante es la aparición de la función simbólica, la capacidad para hacer que un objeto, una cosa o una palabra represente otra cosa. En cuanto al lenguaje, tengamos en cuenta que va a ir apareciendo paulatinamente. Em, ¿Cuál va a ser el primer indicador de que el lenguaje está apareciendo? Bueno, el reconocimiento de ciertos indicios y señales, por ejemplo, que escucha los pasos de la mamá y se pone a llorar reclamándola, mencionándola, o sea, vemos cómo también ahí se va logrando la permanencia del objeto. eh, y esto va a llevar a la evocación posteriormente verbal, ¿no? Entonces, em, ¿qué otras, eh, qué otras actividades vamos a ver que aparecen en esta etapa? Bueno, por ejemplo, el juego de simulación, el lenguaje y el pensamiento que van a ir complejizándose, van a mostrar ciertas conductas más egocéntricas. Tienen que ver también esto con que van a ver las cosas desde su propia perspectiva, ¿sí? Luchan por ver las cosas desde la perspectiva de los demás, no van a tener empatía, ¿sí? No pueden lograr esto aún. Suelen tener también dificultades para comprender la idea de reversibilidad. Entonces, principalmente pensemos en la capacidad que van a tener en esta etapa de
pensar en objetos, hechos o personas ausentes y van a empezar a emplear símbolos para representar esas cosas reales que se van a encontrar en su entorno más cercano. Entonces, van a empezar a utilizar palabras para comunicarse, empiezan a contar objetos, a dibujar pensamientos, ideas, a representarlos a través del juego. Estas van a ser algunas de las características. Dentro del pensamiento preoperacional se pueden diferenciar dos tipos de pensamiento. Un pensamiento simbólico o preconceptual, que generalmente se da entre los 2 a los 5 años, que se caracteriza porque entienden el mundo que les rodea mediante imágenes concretas, asocian el significado de las palabras a la experiencia vivida, tienen preconceptos de lo que les rodea en función de lo que perciben a través de los sentidos, una percepción particular. Luego de los 4 o 5 años aproximadamente hasta los 7 años es que se da el pensamiento intuitivo o conceptual. En esta etapa piensen que van a estar los niños en una etapa escolar seguramente. Entonces aquí van a tener una percepción inmediata de lo que les rodea, van a utilizar imágenes y experiencias sensoriales vividas para poder identificar conceptos e interiorizar qué significa cada uno de ellos. En cuanto a la función semiótica, simbólica, a los 2 años va a aparecer un conjunto de conductas que va a implicar la evocación representativa de un objeto o acontecimiento ausente, ya que deben poder referirse a elementos que no están perceptibles o que están ausentes. Entonces, pueden distinguirse 5 conductas casi de forma simultánea que van a ser la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental, la evocación verbal. En la imitación diferida es que se inicia en ausencia del modelo. Por ejemplo, el niño va a comenzar por imitar en presencia de un modelo, pero luego va a imitar en ausencia de ese modelo, sin que ello implique una representación del pensamiento. Em, por ejemplo, si un niño ve gritar a otro niño y después regresa a su casa y él también va a estar gritando, eh, como lo hacía ese niño que tomó de modelo, ¿no? O otro ejemplo, la mamá le canta, saco una manito, la hago bailar, y al rato está jugando con sus juguetes y de repente comienza a hacer esos movimientos con su mano, ¿no? Bueno, tiene esa imitación diferida. Después, como habíamos dicho, el juego simbólico, que es otra de estas conductas, es un juego de ficción, es un juego de simulación, o sea, el niño juega, por ejemplo, a dormir, recostándose, cerrando los ojos, después juega a hacer dormir a su peluche, lo va a arropar, lo va a tapar con un trapito, con una sabanita. Eh, el juego simbólico es, o sea, lo que va a indicar el apogeo del juego infantil, ¿no? Es la representación neta y ese significante diferenciado que mencionábamos va a ser un gesto imitador, pero que va a acompañarse de objetos que se han hecho símbolos. Por ejemplo, un palo de madera que va a convertirse en un caballo sobre el cual el niño se va a montar. Entonces, el niño también a través del juego simbólico va a poder recrear un acontecimiento, va a poder volver a vivirlo, ¿sí? A través de un simbolismo más directo, porque ya acá no es suficiente la imagen mental. Otra de las conductas era el dibujo. Bueno, en sus comienzos, en realidad, cuando comienzan a dibujar, es más un intermediario entre el juego y la imagen mental. Y el dibujo va
a aparecer generalmente entre los 2 años y medio. Otra de las conductas es la imagen mental, que aparece como una imagen interiorizada, donde se va a poner en juego la memoria. Por ejemplo, bueno, ¿dónde está el osito? Buscamos el osito, lo buscamos en diferentes partes de la casa donde anteriormente vio que estuvo el osito. Por ejemplo, no sé si el osito estuvo arriba de la cama y al lado de la televisión y ahora el niño está buscando el osito, bueno, va a ir a buscarlo a esos lugares donde anteriormente alguien dejó su osito. O por ejemplo, el niño está con su abuela, recuerda a su mamá y llora, la reclama. Entonces, aquí aparece otra de las conductas que es la evocación verbal. Eh, el lenguaje es lo que permite la evocación verbal de acontecimientos actuales o no actuales, ¿no? Ahora, es importante que Piaget va a destacar el papel de la imitación, que se van a dar en la imitación diferida, en el juego simbólico, en el dibujo, en la imagen mental, ¿sí? Estas 4 primeras conductas se van a basar en la imitación, a diferencia del lenguaje, que el lenguaje no es algo inventado por el niño, es algo que se adquiere en un contexto necesario de imitación, ¿sí? Entonces, la adquisición del lenguaje va a cubrir el conjunto del proceso. Em, Después, otra de las cosas que plantea este capítulo de Psicología del Niño es acerca del dibujo, pero Piaget va a citar a Loquet y va a decir que el niño va a comenzar a dibujar lo que sabe de un personaje o de un objeto mucho antes de expresar gráficamente lo que ve en él. Y va a decir que el realismo del dibujo pasa por diferentes etapas. El realismo fortuito, por ejemplo, está caracterizado por garabatos con significación que se van a descubrir más adelante. Es en realidad una prolongación de la actividad motora, porque lo que va a hacer es reproducir los movimientos de la mano. Por ejemplo, los trazos que va a realizar sobre el papel son huellas de sus movimientos, pero igual son importantes para avanzar en el resto de las etapas. Debido a la ley próximo-distal, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto en la unidad número 2? Bueno, es que se va a desarrollar desde el centro del cuerpo hasta la punta de los dedos, por eso al principio sus movimientos son muy amplios, son grandes, y progresivamente se van a ir afinando hasta conseguir tomar un lápiz correctamente, controlar el trazo, realizar letras. Esto va a darse posteriormente. Entonces, a medida que van perfeccionando el trazo, va a llegar un momento en el que tras dibujar y mirar lo que han hecho, el niño va a encontrar coincidencias entre lo que ha dibujado y algo de la realidad. Es un hecho a posteriori, o sea, no lo ha planificado, pero lo motiva a volver a intentarlo una y otra vez, llegando a planificarlo. Esto se da generalmente hasta los 3 años de edad. Después, este dibujo podría representar lo que sería el realismo frustrado. Los elementos de la copia acá están yuxtapuestos porque vemos que no están coordinados en un todo. Por ejemplo, se puede ver un sombrero muy, muy por encima del cuerpo, botones al lado del cuerpo. En un principio va a predominar el monigote renacuajo, la figura de una cabeza sin tronco, con brazos, con piernas. Y acá vemos que se van a presentar dos grandes obstáculos. Uno que tiene que ver con un obstáculo acerca de lo motor, que el niño quiere llegar con el trazo hasta un punto determinado, pero no puede detenerlo. Y la otra cuestión tiene que ver con la atención por su carácter limitado y discontinuo. Entonces,
va a dibujar solamente algunos detalles que pueden aparecer grandes y no van a tener una proporción coherente, ¿no? Por ejemplo, no se va a dibujar un monigote, un renacuajo con dedos muy largos, no va a tener una proporción en, en lo que va a dibujar en el cuerpo. Después tenemos que tener en cuenta también que en este tipo de dibujo va a haber igual una intención realista, pero va a omitir elementos. Así como va a superponer elementos, también va a omitir otros. En este dibujo, por ejemplo, podríamos inferir que se encuentra en una etapa de realismo intelectual, que ya acá se daría dentro de lo que sería una etapa escolar, entre los 5, 7, 8 años. Va a dibujar lo que sabe de la realidad. Ya acá no va a haber una perspectiva única. Podríamos pensar en un niño que dibuje, no es el caso del que estamos viendo, pero por ejemplo un niño que va a dibujar un rostro de perfil y va a tener un segundo ojo porque sabe que el rostro humano tiene dos ojos y como está de perfil sabe que lo tiene que dibujar, solo que lo va a dibujar fuera del lugar como corresponde, ¿no? O sea que no va a dibujar lo que ve, sino que va a dibujar lo que sabe que existe o va a dibujar un árbol con raíces y se van a ver las raíces, porque sabe que el árbol debajo de la tierra tiene las raíces, o una bolsa con caramelos adentro, bueno, podríamos pensar en diferentes características. Y por último, un realismo visual que se da aproximadamente entre los 8 o 9 años, bueno, esto ya corresponde a otra etapa, que tiene que ver más con que ya acá domina las reglas de la perspectiva, se va a ajustar un poco más al modelo, los objetos del fondo se van a disminuir gradualmente con relación al primer plano, va a haber un concepto de figura-fondo, por ejemplo. De todos modos, en este dibujo que estamos viendo acá, vemos también una de las características que voy a mencionar más adelante, que tiene que ver con el animismo, con dar vida a los objetos. Por ejemplo, acá se puede observar cómo este dibujo, este sol, tiene una sonrisa, las estrellas también. Bien. Eh, Acá vemos un dibujo que, como habíamos dicho, domina un poco más las reglas de la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en la imagen del sol que sale por detrás de las montañas. Bueno, aún así hay otras cuestiones que tienen que ver con la superposición de elementos. Bien, ¿cuáles son algunas de las características que va a tener este pensamiento preoperatorio? Tengamos en cuenta que es un pensamiento preoperatorio porque aún lo que le falta es cómo operar en el mundo de manera lógica, ¿sí? Por eso es preoperatorio. No puede operar sobre el mundo de manera lógica. Una de las características va a ser el egocentrismo. El niño va a asumir que otras personas ven, oyen, sienten igual que él, porque ellos ven todo desde su propia experiencia. Entonces podemos pensar en niños haciendo monólogos colectivos. Imaginemos 5 niños que están juntos y están todos haciendo un monólogo, o sea, sí hay conversación, pero están no digo que esto ocurre siempre, ¿no? Pero podríamos pensar en ciertos momentos donde cada uno está haciendo un monólogo que no tiene una conversación coherente con los otros niños que están allí presentes. O sea, en realidad muchas veces cuando están hablando no hacen un esfuerzo para modificar
su discurso o lo que están contando en favor del oyente. Muchas veces ellos, por ejemplo, le pueden estar contando algo al adulto, pero no es que están pensando en que ese adulto entienda eso que les están diciendo, ¿no es cierto? Entonces, otra característica de este pensamiento, podríamos verlo en una conducta donde los niños piensen que todavía no es de noche porque ellos no merendaron. Otra de las características del pensamiento es la centración y tiene que ver con la dificultad para pensar en más de un aspecto o situación al mismo tiempo. Les cuesta cambiar el foco de atención en ciertos contextos sociales. Por ejemplo, un niño del preoperatorio va a tener dificultades para entender que su madre no puede ser hija de su abuela, porque es su madre. O sea, su abuela no puede ser su abuela y a la vez la mamá de su mamá, ¿no? O sea, se va a poder fijar en un solo aspecto de una situación. Otra característica de este pensamiento va a ser la irreversibilidad, la incapacidad para invertir la direccionalidad de una secuencia de eventos a su punto de partida, a su punto original, ¿no? Es un pensamiento unidireccional. Em, por ejemplo, los niños, después de colocar una serie de objetos en un orden concreto, no van a poder ser capaces de realizar los mismos pasos que han seguido para hacerlo en un orden diferente. O, por ejemplo, comprender cómo el agua puede descongelarse y volver a congelarse de nuevo. Bueno, en este punto de irreversibilidad, ustedes van a ver un video que les voy a dejar en el Drive que tiene que ver con algunas pruebas piagetianas donde se pueden ver con ejemplos muy claros a través de pruebas de conservación que se hacen en niños y cuando veamos también la etapa de las operaciones concretas, van a ver cómo este pensamiento irreversible eh, comienza a volverse reversible, ¿no? Eh, y pueden también empezar a descentrarse y a considerar más de una variable. Tengan en cuenta de que como hay centración, se detienen en una única cualidad de un objeto, no tienen en cuenta los demás. O sea, esta es una de las más grandes limitaciones que tiene esta etapa preoperacional. Otra de las características es la transducción, que es un pensamiento que va a producir analogías, metáforas, no va a seguir reglas lógicas. Por ejemplo, si un niño ve que su mamá limpia la casa, va a pensar que es porque vienen visitas. ¿Por qué va a pensar esto? Porque cada vez que su mamá se desespera limpiando la casa, que brille todo, es porque viene una visita. Están esperando la llegada de ciertos invitados, ¿no? Entonces, tiene que ver también con una confusión entre los efectos y las causas. Em, y generalmente elaboran conclusiones a partir de experiencias particulares, como este ejemplo que daba acerca de la mamá que limpiaba la casa siempre que venían visitas. Tiene que ver con la asimilación, eh, con situaciones o premisas independientes, ¿no? Esta asimilación va a llevarlo a hacer conclusiones erróneas. Por eso le digo que es un pensamiento no lógico, no sigue reglas lógicas. Es realmente muy creativo y va a incluir las percepciones que tenga también del mundo. Ahora, asimismo, es el primer escalón para comenzar a desarrollar el razonamiento inductivo y deductivo. Pero por el momento es un razonamiento transductivo. Bueno, otra de las características es el animismo, porque van a creer que todo lo que les rodea está vivo y tiene un propósito. Como veíamos en la imagen anterior de ese niño o niña, no sé quién dibujó,
el sol y las estrellas que tenían caritas contentas, ¿no? Entonces, también van a ver cómo otorgan sentimientos y cualidades humanas a objetos que no tienen vida. Por ejemplo, sus juguetes, ¿no? Un niño podría decir, la muñeca está triste porque está solita en su habitación. Otra característica va a ser el artificialismo, que tiene que ver con pensar que todo lo que le rodea es producto de la mano del hombre. Y va a buscar dar explicaciones al origen de las cosas. Por ejemplo, va a creer que el hombre creó el sol y las estrellas. En cuanto a la yuxtaposición, tengamos en cuenta que se va a fijar en las partes, pero no va a relacionarlas dentro de un todo, no va a formar la idea de un conjunto. Bueno, después el realismo, que extiende su punto de vista inmediato a todos los puntos de vista posibles. Tiene que ver también con este miedo que tienen los niños, estas pesadillas, creer que los monstruos son reales o relacionar ideas o objetos sin que tengan una conexión lógica aparente, ¿no? Simplemente por proximidad. Y bueno, la última característica que vamos a mencionar es el sincretismo, que consiste en cometer errores de razonamiento al intentar vincular ideas que no están relacionadas. Por ejemplo, puede mezclar varias historias de cuentos en una sola narración, ¿no? En un solo cuento. Y vamos a ver acá algunos ejemplos. En esta imagen de un niño que está en un monopatín, que aparentemente está queriendo impedir que la nena también lo use, podríamos, bueno, inferir bastantes cosas. Ustedes después van a tener este tipo de actividades sobre ver imágenes o situaciones sobre las cuales vamos a inferir ciertas características de los diferentes tipos de pensamiento. Me refiero al pensamiento preoperatorio, de las operaciones concretas y formales, que son las que más vamos a trabajar. Pero bueno, en esta imagen, por ejemplo, podríamos pensar eh, que está presente la, la necesidad de ese niño por eh, querer jugar y centrarse en que, bueno, él está usando ese monopatín y lo quiere usar y quiere jugar él, y como decíamos, bueno, no puede ver el punto de vista de la otra niña, que seguramente también quiere jugar. No puede entender de manera lógica que si ya jugó un ratito, ahora le toca jugar a la otra nena, como para que haya eh, una igualdad en el tiempo de uso de ese juguete, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo de esta situación que dice: Carla dibuja una luna con sus crayones de colores. Busca darle una forma redondeada porque así la vio en los cuentos que le lee su mamá. Su mamá la observa atentamente mientras Carla elige el color en amarillo y le pregunta si también va a dibujar un sol. A lo que Carla le responde: no, el sol viene después. Ahora dibujo a la luna porque es de noche y cuando viene la luna, el sol se va. Acá, si están mirando este video, les voy a pedir que pongan pausa y ustedes mismos hagan algunas inferencias sobre esta situación, sobre qué características de este pensamiento preoperacional encontramos en, en esta historia, ¿no? En esta situación. Después de despausar el video, bueno, piensen si podríamos coincidir en estas características o en otras también, que tienen que ver con un pensamiento animista, donde los objetos celestes como el sol y la luna tienen un comportamiento determinado, como que la luna viene, el sol se va. ¿Cómo es eso de que la luna viene? ¿Qué viene? ¿Viene caminando? ¿El sol se va? ¿A dónde se va? Bueno, por otro lado también podríamos pensar en el pensamiento transductivo, esta confusión entre los efectos y las causas.
y seguramente ustedes pensarán en otros. Bueno, a partir de aquí es que van a seguir trabajando en la lectura de los textos y vamos a avanzar en ver los videos sobre las pruebas de conservación que ustedes van a tener en el Drive. Nos vemos la próxima clase. Sigan con la lectura. Las dudas que tengan las vemos la clase siguiente. Que tengan una buena semana.